Hola a todos, soy Beatriz Solano, soy especialista en ortodoncia invisible con alineadores con más ya de 12 años de experiencia. Tengo mi propio máster online y soy speaker de la propia casa Invisalign. Soy la doctora María Vilarrasa, ortodoncista exclusiva desde hace más de 20 años y especialista tanto en niños como en adultos, incluso en tratamientos complejos ortognáticos. Actualmente soy speaker de Angel Aligner. Quería invitaros al webinar gratuito que vamos a realizar el 29 de abril a las 6:30. Solo para vosotros, es exclusivo para los odontólogos de Brasil. El tema que vamos a hablar es un tema muy interesante, el problema transversal. Mi compañera va a tratar un paciente más adulto con una disyunción esquelética y por mi parte os voy a enseñar cada uno de nuestros tips biomecánicos y secuencias para manejar un buen alineamiento en un paciente en crecimiento. Estoy impaciente por veros todos allí. Os esperamos. Hola a todos, soy Beatriz Solano, soy especialista en ortodoncia invisible con alineadores con más ya de 12 años de experiencia. Olá a todos, boa noite, bem-vindos ao nosso webinar. Hoje é uma noite muito especial, enquanto nós esperamos os colegas entrarem aí na sala, a gente vai iniciando, aguardando vocês, mas já recebendo não só os ortodontistas brasileiros aqui nesse webinar, mas também a presença da doutora Maria Vilarrasa e doutora Beatriz Solano. Não sei se vocês conseguem vê-las aí, quem puder passar as janelas das pessoas que estão na sala. Hoje nós estaremos com a presença de duas super doutoras espanholas, muito experientes em alinhadores, e não só com uma experiência clínica muito vasta, mas também experts na área acadêmica, que é sempre o que embasa todo o nosso conhecimento, toda a nossa prática clínica com alinhadores. Dentro dessa nossa proposta, que seria então falar sobre alinhadores, hoje a T1 volta com os webinars internacionais, nós já fizemos alguns aí ao longo da nossa história, e a gente tem o prazer de reiniciar todo esse programa internacional com essas duas colegas. Então, primeiro, quero agradecer muito a presença da doutora Beatriz. Beatriz não pode falar hoje, fez uma cirurgia nas cordas vocais e ela deixou carinhosamente a aula gravada para a gente, que é o que eu vou passar para vocês hoje. E a doutora Maria Vilarrasa, que também já esteve aqui no Brasil conosco e está voltando aí para falar um pouquinho para os brasileiros. Enquanto a gente espera esses 2 minutos, eu vou só fazer uma introdução, né? Então, hoje o que nós vamos falar é sobre diferentes abordagens dos problemas transversos com alinhadores. A proposta que nós trouxemos para vocês é uma abordagem multimarcas, como tudo que a gente tem feito hoje aqui na T1 e também falado na Abralo, na Academia Brasileira, sobre isso, tá? Então, a necessidade hoje dos doutores serem multimarcas, terem uma experiência muito além de um tipo de alinhador, conhecer o que o mercado oferece para poder colocar no paciente, fazer para o paciente uma proposta do que realmente funciona para ele. E, além disso, para cada marca que a gente vai utilizando, a gente também entender como é que se aplica, ter a melhor prática, chegar realmente à excelência. Então, a melhor forma, eu entendo que é sempre olhando para os doutores de fora, porque eles têm muita casuística, muita experiência, e sim, eles estão há alguns anos à frente de nós. Então, muito obrigada, Beatriz. Muito obrigada, Maria, por estarem conosco hoje. Eu vou soltar. Maria, quer falar um pouquinho antes de entrar com o vídeo da Bea? Bueno, nada, yo decir que mi charla va a ser en español, que no va a estar traducida, espero que me podáis entender bien y de todas formas, si no, Elaine está para explicar ahí todo lo que necesitéis saber. Espero que os encante y de parte mía y de Bea, pues nada, con muchas ganas de que se empiece una relación a partir de ahora con esa gente maravillosa de Brasil. A compreensão está perfeita, Maria. Fica Super. tranquila, que eu vou ajudar também. Como eu puder, gente, pode fazer as perguntas em português, a gente pode traduzir para a doutora Maria, mas eu tenho certeza que vocês vão compreender também, tá bom?
O projeto inicial era termos as 2 aulas ao vivo, a Beatriz aqui conosco ao vivo, tanto que ela entrou hoje conosco. Para vocês saberem, só lá na Espanha já é de madrugada e nós tivemos um apagão na Europa ontem, nós estávamos super preocupadas se conseguiríamos estar aqui hoje, mas deu tudo certo. Então, a aula da doutora Beatriz, nós gravamos e já está traduzida e legendada, é o que eu vou rolar agora. Mas as perguntas que vocês quiserem fazer, podem jogar ali no chat, que a doutora Beatriz está ao vivo aqui conosco, tá bom? Muito obrigada. Aí eu vou iniciar então com a aula da doutora Beatriz Solano. Obrigada a todos pela presença e podem deixar as perguntas no chat ou também no Q&A, tá bem? Obrigada. Hola a todos. Hola a todos, soy Beatriz Solano. Siento muchísimo no poder estar con vosotros en directo para este webinar que hemos hecho para vosotros especialmente, pero me opera mañana de un quiste intracordal y no voy a poder hablar durante unas semanas, por lo cual he querido dejaros mi webinar preparado para que podáis verlo. Y todas las dudas que os vayan a surgir, no os preocupéis, porque yo voy a estar conectada en este chat para escribiros y contestaros. Si no, mi compañera María Vilarrasa lo hará estupendamente por mí. El tema que vamos a hablaros es el problema transversal. Y como sabéis, hay, digamos, dos abanicos principales de tratamiento, que sería la disyunción convencional, que es la expansión mediante apertura de la sutura, ¿vale? Pero en pacientes en los que todavía están en crecimiento y podemos usar un disyuntor convencional anclado a bandas, o aquellos pacientes que ya son adultos y tenemos que hacer una cirugía. Sin embargo, apareció ya hace unos cuantos años otra tercera opción, que sería el MARPE, que es para aquellos pacientes que se encuentran en un abanico entre la disyunción convencional y el SARPE, que la sutura está abierta, pero ya hay ciertas resistencias. Entonces, en estos pacientes tenemos otra alternativa para no directamente irnos a la cirugía. Y este es el paciente que yo os voy a enseñar hoy. La literatura lo que dice es que hay un abanico de edad en el que no está cerrada una edad exacta, ¿vale? Sí que se ha visto es que a partir aproximadamente de los 17 años, según BioBior, ya la sutura se encuentra cerrada, pero en cambio Vitemelsen hace una diferenciación muy importante entre hombre y mujer. Ya sabéis que la mujer tiene un pico de crecimiento antes que el hombre y el crecimiento también termina antes, por lo cual se ve que hay una distinción en la mujer en los 16 años y en el hombre a los 18. Pisol y Zilander lo que ven es que se sigue encontrando ese abanico entre los 15 y 19, pero que se puede encontrar incluso en pacientes de 32 años la sutura abierta. Por lo cual no debemos de tener una edad establecida, pero sí hay que tener en cuenta la radiografía 3D mediante el CBCT y a través de él hacer un análisis del estadio sutural. Para ello, Angelieri en el año 2013 hizo un estudio súper importante en el que nos hace una distinción en 5 estadios: A, B, C, D y E. El estadio A es el caso en el que son niños, que ponemos disyuntor convencional y la sutura se abre apoyándonos en los molares. El estadio B y C son aquellos casos en los que lo ideal es usar un MARPE, porque como veis la sutura ya empieza a ser sinuosa, empieza a haber interdigitación, pero todavía se puede abrir y está abierta tanto en la parte anterior como en la parte posterior. En cambio, en el estadio D ya la parte posterior está cerrada y el estadio E completamente cerrada, por lo que en el estadio D y E lo ideal es hacer una cirugía mediante un SARPE. Aquí he hecho una distinción entre disyuntor convencional, el MARPE y el SARPE. Y como veis, al final el disyuntor convencional lo ideal es usarlo en edades donde la sutura está completamente abierta. La edad entre 6, 8, 9 años. Si ya no queremos esos efectos adversos que vamos a tener de un disyuntor por ponerlo en una edad tardía, como es por ejemplo a nivel molar el tipping,
entonces debemos irnos al asistido con los microtornillos en el paladar. Y aquí tenemos un rango de edad aproximadamente entre los 10 y los 25 años. No significa que todos los pacientes menores o iguales a 25 años se les pueda colocar un MARPE, porque como bien hemos dicho antes, esto tiene que ser evaluado con la radiografía 3D para ver el estadio sutural del paciente. Luego tendríamos el SARPE, que es para los pacientes, como habíamos dicho, estadio D y E, donde la parte posterior o entera está completamente fusionada. Hoy en día, el Invisalign ha sacado el Palatal Expander, el cual yo estoy usando y funciona muy bien, pero yo esto lo uso para, como vuelvo atrás, para el primer apartado, ¿vale? Para el apartado de expansión convencional. Pacientes que para mí deben de tener un máximo de 10 años porque no quiero efectos adversos, si no me seguiría yendo al disyuntor asistido a microtornillos. Esto lo podríamos hablar en otro webinar para explicaros mi experiencia y lo bien que va, pero lo que vamos haciendo básicamente es que el paciente va cambiando estos disyuntores que van perfectamente acoplados al paladar y el paladar se va expandiendo abriendo la sutura. Para eso es importante que la sutura no esté interdigitada y que esté en una dentición, digamos, temprana, ¿no? Una dentición mixta o una dentición temporal o una dentición permanente muy temprana, ¿vale? La ideal hasta los 10 años. Estos son los casos en los que te dice Invisalign que puede usarlo, aunque para mí lo ideal sería una dentición un poquito más temprana y evitar la última situación que ya es demasiado tardía para mi gusto. Hay alguna contraindicación, pues que tiene que tener altura suficiente de corona, los dientes no deben todavía haber recambiado. En cambio, con los disyuntores convencionales o el MARPE, al estar apoyado solamente en los molares, no necesitamos que estén todos los demás molares temporales presentes y que tengan una altura muy alta de corona. Como ya sabemos, muchas veces cuando el paciente no tiene una buena higiene o tiene una erupción pasiva alterada, tiene un exceso de encía y no hay suficiente altura de corona. ¿Eso qué pasaría? Que no nos dejaría usar este tipo de disyuntor. Pero como decía, no voy a entrar mucho más en esto porque esto lo podríamos ver ya cuando vayamos presencialmente a Brasil. Eso sería la situación del palatal expander colocado en boca, mirar lo bien que se mete en ese paladar, que es muy en V, para hacer una presión muy importante en la parte del paladar y así expandir muy bien sin ese tipping molar, ¿vale? Esta es la adaptación que llega muy alta para que el paciente también se pueda retirar, digamos, el disyuntor. A lo que venimos a hablar hoy es a los casos en los que se encuentran en esa situación intermedia, que son los MARPE. ¿Y cómo lo hago yo combinado con los alineadores? ¿Qué intentamos evitar con el MARPE? Intentamos evitar todos los efectos secundarios, como son reabsorción radicular, tipping, digamos, molar, flexión alveolar, reabsorción del hueso por vestibular, que se hace más fino, recesiones gingivales y básicamente evitar toda esa compensación dentalveolar, aumentando, sin embargo, esa expansión esqueletal, ¿vale? Es decir, vamos buscando un movimiento mucho más óseo y no tanto dentalveolar. Podríamos usar disyuntores, como este caso, solo asistido con microtornillos, sin apoyo a nivel molares, porque eso que tenemos ahí a los lados se cortaría, o como vamos a ver el caso de mi paciente, que va apoyado con bandas. Fijaros, es una paciente con un perfil muy retrusivo, una mandíbula muy atrás, un perfil que no es recto y no me gustaría hacerle extracciones, porque si no el labio superior lo hundiríamos todavía más. Fijaros la magnitud de apiñamiento que tenemos. No solamente en la arcada superior, donde 13 y 23 están completamente fuera de arcada, sino fijaros en la arcada inferior, el 44. Está y están más bajos que el resto de los dientes. Mirar cómo tiene una sonrisa
que no es especialmente alta, no enseña encía y los caninos se encuentran completamente ocultos en la sonrisa. ¿Qué tengo que intentar ganar yo aquí? Espacio para esa erupción de 13 y 23 y también de los premolares inferiores. Problema, tenemos los 4 cordales en boca, se encuentran en una posición muy alta, por lo cual no los puedo extraer, pero una parte muy buena es que no llega a tener la raíz formada, por lo cual cuando yo haga un distalamiento, el cordal se va a subir y no voy a tener tanto bloqueo para el distalamiento de esas piezas. Es un perfil de clase 2 con un ángulo, fijaros, nasolabial muy abierto. El torque del incisivo superior se encuentra bastante retroinclinado. También el torque del incisivo inferior. ¿Qué aparato vamos a usar? Esto es un aparato que hemos diseñado nosotros, que es un disyuntor distalador. El disyuntor del medio lo que va a hacer es abrir la sutura y expandir, y luego lo que tenemos a los lados, lo que vamos a hacer es un distalamiento como tal, ¿vale? Por lo cual, primero vamos a activar la expansión y luego activaremos el distalamiento. Esto podríamos estar hablando una clase entera y de hecho cuando esté allí la idea es explicaros bien cómo hago todas las mediciones para que luego tengamos éxito a la hora de planificar nuestras disyunciones óseas asistidas. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que conseguir que el tornillo tenga un anclaje bicortical. Para eso es súper importante que el tornillo llegue a perforar por completo la cortical de abajo, tanto como la de arriba, con una perforación de 2 milímetros. Ahora eso vamos a ver. Hacemos la misma medición en la parte anterior y en la parte posterior, en la parte derecha y en la parte izquierda. ¿Veis? Como estáis viendo, tenemos la parte de abajo donde el tornillo está, digamos, fuera, la parte en la que el tornillo está en contacto con el hueso y luego la parte de arriba, que son 2 milímetros, que es en la que la espiral ha perforado, digamos, esa cortical. Y así nos aseguramos que tenemos un anclaje bicortical. En la parte posterior hacemos lo mismo, veis cómo hemos cogido la parte de la encía, el hueso y el anclaje bicortical. A mí me gusta personalmente, como estáis viendo ahí, poner los microtornillos cercanos al rafe. ¿Veis? Ahí tenemos el rafe palatino y los microtornillos están lo más pegados al rafe para coger la mayor altura de hueso posible. Este artículo es súper importante. Es un artículo de Robert Lee en el que te hace una distinción de lo que se consigue cuando un microtornillo solo es monocortical, que es la primera situación. La del medio es un anclaje bicortical solo con 1 milímetro y la que a mí me gusta, que es una perforación de 2,5. Yo dejo una perforación de 2 milímetros. ¿Qué conseguimos con esto? Que cuando hacen y evalúan la cantidad de expansión paralela que se consigue, se ve que cuanto más bicortical es el tornillo, la expansión es más paralela y no hay tanto flaring, no hay tanto bending a nivel dentoalveolar y es una expansión mucho más pura. Por eso, cuando estamos viendo los valores, fijaros que tenemos una expansión de 5 milímetros en la parte más baja y en la parte más alta hay una expansión de 3,5. Es decir, la diferencia que hay entre la parte de arriba y de abajo es menor cuando el anclaje es bicortical. Aquí os he puesto un vídeo para que veáis cómo colocamos el tornillo. Primero ponemos un poquito de anestesia tópica en la zona del paladar. A mí personalmente me gusta más colocarlo con bandas porque así me aseguro que el aparato no solamente se apoya a nivel del tornillo, sino que también tengo algo de apoyo dentario y se clava menos en el tejido blando, por lo cual hay menos inflamación y se enrojece menos el tejido y hay menos tasa de fracaso. Cuando ya tenemos ese tornillo pegado con las bandas y bien colocado, tenemos que fijarnos que esté muy pegado aquí al paladar, completamente pegado. Colocamos anestesia en los 4 agujeritos hasta asegurarnos que está todo completamente anestesiado y con un único carpule podríamos poner
anestesia en los 4 tornillos. Colocamos el microtornillo y siempre lo vamos a colocar en forma de X. Empezamos por aquí, luego posterior contrario, anterior contrario y posterior contrario, por lo cual haríamos una X, ¿vale? Como estáis viendo. Empezamos por el anterior derecho, posterior izquierdo, anterior izquierdo, posterior derecho, por lo cual haríamos una X, hasta que ya ha entrado completamente el tornillo. Luego lo que haríamos sería quitar la parte de delante, la desinsertamos y ya habríamos terminado. No me voy a alargar mucho más porque si no, no vamos a tener tiempo para ver el caso de María, que es espectacular. Fijaros cómo colocamos primero el disyuntor y solamente activamos la parte del medio. Conseguimos una disyunción, apertura de ese diastema y cuando ya tenemos esa disyunción hecha, empezamos con el distalamiento. Empezamos a activar las llaves posteriores para ir distalando. Cuando ya tenemos completamente conseguido eso, lo que hemos hecho ha sido cortar el disyuntor, quitar las bandas, escaneamos la boca y mandamos a fabricar los alineadores, ¿vale? Aquí ha habido un poquito, ¿veis?, de tipping a nivel molar y lo que he hecho es que antes del escaneado he dejado el paciente un mes con elásticos de mordida en tijera para corregir ese enderezamiento molar. ¿Voy a comprimir el paladar? No, porque he dejado el disyuntor en el paladar y eso me está manteniendo la anchura de hueso que he conseguido. Simplemente voy a tener una recaída a nivel de los molares. Mirar cómo los incisivos, por no llevar nada, han tendido a cerrar el espacio, se han inclinado y ya os explicaré más adelante y cuando me veáis en Brasil los protocolos diferentes ahora que hacemos para evitar ese tipping de los incisivos. ¿Veis? Ahora voy a tener que trabajar mucho con movimiento radiculomesial para enderezar 11 y 21 y no tener ese tipping que tengo. Ese protocolo hoy en día ya ha cambiado. Ahora lo que estamos haciendo es movimiento radiculomesial, radiculomesial, radiculomesial. Y fijaros que incluso en la parte incisal abrimos, ¿vale? Voy a poner de nuevo. Vamos a hacer un movimiento de apertura abajo y arriba enderezamiento. Y cuando lo tengo recto, entonces cerramos diastema. Lo que no podemos hacer es un movimiento de, al estar así, seguir cerrando, porque entonces seguimos aumentando esa inclinación de los incisivos. Fijaros que en el ClinCheck no aparecen 13 y 23. ¿Por qué? Voy a ir hacia atrás y el canino está en una posición muy alta. Eso también lo veremos en un webinar que haremos específico de niños o en la parte presencial cuando vayamos allí a Brasil para explicaros en qué situaciones debemos de incluir esos dientes y cuándo debemos de excluirlos del tratamiento. Cuando veáis un diente en una posición demasiado alta, el alineador va a tender a desinsertarse y va a dar problema en el track de ese diente. Por lo cual, ¿qué hacemos? Le decimos al CAD Designer que se olvide de los caninos, que los elimine y lo que hago es abrir espacio para la erupción de esos caninos. Vamos a expandir la arcada inferior para hacerlo coordinar con la arcada superior. Vamos a hacer un distalamiento porque no ha sido suficiente con el disyuntor distalador. Vamos a distalar para corregir la clase 1 a nivel derecho y a nivel izquierdo. Fijaros que estamos haciendo un distalamiento muy importante de 6,2 a nivel radicular y de 3,7 a nivel coronal. Es mucho distalamiento el que hay que hacer, ¿vale? Por lo cual eso hay que tener también especial cuidado. En el momento en el que ya han pasado 6 meses es cuando entonces eliminamos el disyuntor y dejamos simplemente el alineador. Nos retiramos antes del 5.º o 6.º mes para asegurarnos que tenemos hueso, digamos, en el paladar.
Vamos usando elásticos de mordida en tijera para coordinar transversalmente. Vamos distalando, aquí estamos usando elásticos de clase 2, del premolar al molar para el distalamiento. Y mirar cómo a nivel posterior ya tenemos una relación de clase 1 en el lado derecho y en el lado izquierdo. Vamos a distalar, en los incisivos vamos a ir corrigiendo el torque para no tener contacto anterior y mirar cómo los caninos van bajando solos y el alineador no estaba cogido. Os daría un tip de cómo recortar el alineador para que el diente no choque y jugar para que no bloquee la extrusión del canino. Si veis que está chocando, con la turbina le vamos dando sin romper el alineador. Mirad cómo ya esos caninos van bajando. Vamos usando elástico de clase 2 simple derecho y doble izquierdo, porque tengo más clase 2 izquierda que derecha. Ya tengo clase 1 molar derecha, un poquito de clase 2 izquierda, pero mirar la arcada inferior, ya los premolares inferiores ya han entrado en arcada. Ya hemos conseguido el distalamiento de los caninos y hacemos el primer refinamiento para centrar línea media, bajar los caninos, cerrar los espacios que hay distal de los caninos y aquí es cuando uso, por ejemplo, un botón con Power Arm como estáis viendo en el 24. ¿Por qué? Porque lo que interesa el 24 es que haga un movimiento, ¿vale? Aquí, si nos fijamos, me voy a salir para que veáis que la idea de colocar un Power Arm como estáis viendo aquí es que este diente haga un tip, ¿vale? Y hagamos un movimiento radiculomesial. ¿Cómo lo hacemos? Con este elástico, ¿vale? Y así hacemos un movimiento radiculomesial. ¿Para qué pongo un power arm aquí? Para hacer un movimiento radiculodistal. De manera que con este elástico de clase 2 conseguimos ese enderezamiento. Seguimos con la corrección de clase. Con esto ya habríamos terminado el caso. Fijaros cómo al final hemos conseguido lograr corregir todo ese apillamiento que tenía tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, con una inclinación del incisivo correcta, tanto del incisivo superior como inferior. La paciente tiene desgaste de los bordes incisales y lo ideal sería corregir esos incisivos, pero creo que hemos conseguido solventar todos los problemas de clase 2 a nivel transversal y ese espacio para los caninos y premolares inferiores. Con esto os voy a pasar ya a mi compañera María Vilarrasa, daros las gracias por vuestra asistencia. Ojalá que que os haya gustado este webinar y quedo a la espera de resolveros todas vuestras dudas mediante chat. Muchas gracias y os dejo con mi compañera. Gracias, Bea. Perfecto. La transmisión fue perfecta, Bárbara. Y tenemos una duda en el chat que ya respondió para la doctora en portugués. Bárbaro. Perfeito. Agora, Bia fez um spoiler para vocês. Obrigada, doutora, dizendo que ela veio ao Brasil. Então, esse é o nosso a primeira notícia, a grande notícia aqui do nosso webinar. A gente vai ter um encontro com essas duas doutoras espanholas aqui no Brasil. Mas quem ficar até o final do nosso webinar, nós vamos passar as informações e contar como vai ser esse encontro científico, tá bem? Beatriz, muito obrigada pela presença hoje. Eu sei que está de madrugada. Beatriz tem várias questões, gente. Além da cirurgia das cordas vocais, ela tem um bebê recém-nascido e se dispôs a ficar conosco hoje aqui de madrugada. Então, daqui ela vai direto para o mamar e depois direto para a cama. Então, Bia, se tiver alguma outra questão, se vocês tiverem sobre o caso dela, podem deixar no chat que depois eu vou encaminhar ela se ela não estiver presente aqui até o final. Mas muito obrigada já por ter nos acompanhado até agora. E, Bia, você tá mais do que liberada para ir cuidar do seu bebê, tá bom? Obrigada, Dolores. Obrigada. E agora vamos dar boas-vindas para a doutora Maria Vilarrasa. Maria, tudo bem aí? Como estás? Súper bien, súper, súper. Todo listo? Electrificada, todo Sí. listo. A ver
si no Vamos a tenemos ningún empezar. problema extra. No, está todo perfecto. Está todo fenomenal, me veis estupendamente, estupendo. Pues realmente yo me lo he puesto muy difícil porque el caso de Beatriz era espectacular y realmente lo que yo pretendo hablar es de nuestro día a día, de casos mucho más fáciles que tenemos que abordar simplemente con alineadores. Pero es muy importante que entendamos qué casos son subsidiarios de poder tratar con alineadores y cuáles no. Lo más importante es entender que muchas veces tenemos distintos tipos de problemas transversales y tenemos que entender que hay no solamente un problema transversal, sino que hay un paciente detrás de ese problema transversal. Con lo cual es interesante no solamente ver lo que vemos en el iOrtho, en el ClinCheck, en el Approver, en la página donde estamos viendo solamente dientes, sino que tenemos que analizar bien nuestro caso y saber bien si es un caso que vamos a poder solucionar porque el problema es dentoalveolar o si bien es un problema esqueletal que vamos a solucionar como muy bien ha hecho Bea hasta ahora. Pero también es importante que entendamos, como ha explicado en todos los artículos que ha mentado Beatriz, que la edad del paciente cambia mucho cómo vamos a abordar un caso u otro. Y también tenemos que entender siempre la situación periodontal. Y esto no solamente vale para pacientes adultos, sino que hay pacientes en crecimiento que también tienen problemas periodontales y que tenemos que saber solucionar. Normalmente, para hacer espacio, ya sabemos, no solamente con alineadores, sino que con cualquier ortodoncia vamos a necesitar crear espacio de diferentes maneras. La primera sería expansión. También podemos protruir los dientes. Podemos hacer un poquito de stripping, IPR. También podemos distalar, como hemos visto en el caso previo, o incluso, en casos muy complicados, tendríamos que llegar a extracciones. Pero no solamente se crea espacio de esa manera, sino que también derrotando dientes o inclinando los dientes correctamente podemos generar espacios. Entonces hay muchas veces que tenemos que tener en cuenta todas las posibilidades, todo el abanico de posibilidades que tenemos. Y para mí es fundamental porque cada vez que me preguntan cómo puedes hacer acabar bien también los casos, yo siempre digo que es muy importante empezarlos bien y tener muy claro el diagnóstico y saber expresárselo a los CAD designers. Porque si nosotros soltamos el paciente y no damos ninguna explicación y dejamos que ellos nos diseñen el caso, no vamos a conseguir el objetivo que queremos. Por eso es muy importante que a día de hoy, en nuestras hojas de prescripción, planifiquemos bien y les digamos a los CAD designers exactamente qué es lo que nosotros queremos hacer con ese paciente que conocemos nosotros bien. La primera opción, en este caso, vamos a hablar de expansión, pues obviamente vamos a ponerlo como primera opción. Pero dentro de ese mismo caso puede que necesitemos también proinclinar o que vayamos a querer hacer stripping en alguna zona o incluso que queramos hacer distalización de determinados molares. Incluso podemos llegar a necesitar algún tipo de aditamentos tipo microtornillos, tats o lo que necesitemos. Y también es importante explicárselo a los CAD designers porque el enfoque que van a tener ellos va a ser bastante distinto. Y ya vamos a ver nuestro casito de expansión. Pero antes de nada, hay que diferenciar, porque hay muchos casos en los que empezamos a hacer expansión y no nos damos cuenta de que era un paciente que tendríamos que disyuntar. ¿Cómo podemos diferenciar cuál es el caso adecuado? Pues, por ejemplo, un paciente que tenga una encía que sea gorda, un biotipo de encía que sea gordo. Eso nos va a permitir hacer más movimientos sin que haya una serie de recesiones, sin que el paciente observe que haya unas recesiones en esa zona. Además, en casos donde tengamos una mordida cruzada, por ejemplo, que tengamos un problema transversal con mordida cruzada, si tenemos el segundo y tercer molar fuera de esa mordida cruzada, nos va a servir para hacer un anclaje y poder descruzar la mordida de forma mejor. También es importante entender que si las arcadas están comprimidas, va a ser mucho más sencillo descomprimirlas. En los casos donde tenemos un torque muy negativo, simplemente normalizando el torque vamos a conseguir solucionarlo. Además, también es importante que el paciente se vea más guapo, porque si nosotros hacemos una expansión tremenda y de repente el paciente se ve más feo porque tiene todos los dientes como para afuera, pues no estamos consiguiendo todos nuestros objetivos.
También importante, si queremos hacer una buena expansión, cuanto más grande tengamos la corona clínica, mejor vamos a poder hacer ese control del movimiento dental. Y también importante, si pretendemos que nos ayude el paciente con elásticos, como ha estado utilizando Beatriz en el caso anterior, tenemos que saber si ese paciente va a ser colaborador o no, porque cuando hablamos de pacientes en crecimiento, hay veces que esos pacientes no son muy colaboradores. Y os voy a empezar ya a hablar de mi caso. Jesús es un paciente que nos viene acompañando a su hermano mayor, al que había tratado con brackets hacía tiempo, y nos presenta esta situación de maloclusión dentaria. Realmente a mí me hubiera encantado desde el minuto 1 empezar con el tratamiento, pero como teníamos esa situación a nivel de caries y con pulpotomías, teníamos una situación complicada a nivel dentario. Y en ese caso yo le derivé y también pensaba que con solamente brackets era complicado manejar este caso porque realmente no me podía anclar en los dientes temporales que tenían en muchas ocasiones una situación radicular que no era muy buena. Pero según avanzaba con su hermano, el paciente vuelve a aparecer en la consulta en esta situación y ya tengo las herramientas adecuadas. A partir de que yo empiezo a trabajar con Angel Aligner, veo el portafolios que tienen de kits de los niños, el K1, y me doy cuenta de que tengo muchas herramientas que antes no disponía de ellas como para tratar este tipo de casos, que a partir de ahora ya no voy a dejar pasar ningún tiempo, ya no voy a hacer eso de decirle avanza un poquito más, que recambies los dientes y entonces empezamos a tratarte. Eso se ha terminado porque a día de hoy ya tengo las herramientas como para que podamos manejar esto bien. Hablamos de un paciente que tiene una mandíbula que está más o menos en norma a nivel de posición, un pelín retroposicionada, pero con la edad que tenemos, ese potencial de crecimiento, ese crecimiento que va a ser probablemente hacia adelante, según las esferas de Yarabak, nos va a ayudar a que esa pequeña clase 2 que presenta a día de hoy probablemente se normalice en una clase 1 en el futuro. Vemos haciendo el BTO que realmente con muy poquito movimiento dentario y podemos solucionar el problema. Con lo cual, no estamos ante un problema esqueletal, como vemos aquí, sino que realmente el problema es más bien dentario. Si os fijáis, donde aparecen los rojos es más bien en el problema dentario y no dentoesqueletal. Y aquí vemos que realmente estamos en pleno recambio. Todavía tenemos tiempo como para que esas raíces sigan sujetando y podamos desarrollar con un movimiento con el hueso esa anchura transversal. Porque realmente esta es la situación que presenta mi pequeño paciente. Tenemos problemas a todos los niveles. Una compresión transversal bastante evidente con unos torques muy negativos que nos hacen ver que tenemos un problema dento alveolar. También a nivel vertical tenemos un aumento de la sobremordida, como observamos aquí, probablemente por esos torques negativos, por ese colapso que tenemos antero-posterior. Y también a nivel de rotaciones tenemos situaciones con bastante rotación. Tenemos que abordar todo de forma bastante temprana porque si os fijáis, aquí el dento alveolar ya empieza a desaparecer. En edades tempranas, si el diente no está ocupando el hueso, ese hueso acaba deformándose. Si lo abordamos en edades tempranas, ese hueso, ese dento alveolar está blandito, histológicamente va a reaccionar correctamente. Pero si dejamos pasar más tiempo, probablemente ese movimiento con el hueso desaparezca y realmente tengamos una dehiscencia, fenestración o una recesión a nivel de ese incisivo lateral que no va a estar correctamente colocado. Si os fijáis, mi planificación implica una expansión en la que no voy a secuenciar porque realmente cuando tenemos mucho apiñamiento y torques muy negativos, es muy fácil conseguir una expansión de toda la arcada porque estamos aumentando toda la longitud de arcada a la vez. Incluso en algunos detalles vamos a observar más adelante cómo abrimos espacios para la erupción de esos caninos, que eso aumenta todavía más la longitud de arcada. Por otro lado, observáis aquí que tenemos unos bite turbos
En este caso, los bite turbos son dinámicos. Angel, de forma solamente con inteligencia artificial, va a crear la longitud y la posición en altura adecuada para que los incisivos inferiores contacten adecuadamente. Y vamos a ver en qué momento colocamos esos bite turbos, porque como observáis, no se colocan desde el minuto 1. Si os fijáis, veis como la expansión que hemos hecho implícita solamente con alineadores se ha desarrollado perfectamente en boca, tanto a nivel de arcada superior como a nivel de arcada inferior. Y a nivel de las vistas laterales y frontales también observamos cómo el problema vertical se ha ido solucionando. Era bastante fácil porque simplemente con una proinclinación lo íbamos a conseguir y hemos conseguido alinear y nivelar bastante bien. Fijaros que en pocos meses hemos pasado de un dento alveolar que estaba prácticamente perdiéndose a ir rellenando poquito a poco, porque el control que podemos tener con los alineadores a nivel de torque es exquisito desde el minuto 1 en el que empezamos a mover el diente. Por eso, a día de hoy, mi decisión terapéutica siempre va a ser tratar a niños con alineadores, porque tengo un control tridimensional de esos dientes en erupción magnífico. Y además puedo controlar la velocidad de movimiento de tal manera que no generemos reabsorciones radiculares, porque en pacientes donde tenemos todavía el ápice un poco abierto, si hacemos movimientos muy bruscos puede ser malo para el paciente. En estos casos, controlando la velocidad de movimiento, podemos hacer unos movimientos dentales bastante eficientes y sin tanto riesgo a nivel periodontal o apical. Fijaros cómo hemos hecho una evolución en la que en 8 meses apenas hemos desarrollado transversalmente, de forma muy controlada, hemos creado el espacio adecuado, hemos controlado las rotaciones de forma magnífica y hemos dado el torque adecuado a esos dientes. Y todo esto lo hemos conseguido hacer porque incluso con estos pacientes en crecimiento, yo a día de hoy, cuando veo apiñamientos severos donde necesito mucho control radicular, utilizo el material dual de Angel. Quiere decir que teniendo la posibilidad de utilizar un material blando al principio que va a abrazar perfectamente la corona, de tal manera que hace un movimiento coronal muy controlado, luego voy a utilizar el material rígido que va a terminar de hacer ese movimiento radicular que necesitamos hacer. Y esto no es al principio hago un set de alineadores con el material blando y luego uso el rígido. Es que en cada stage, en cada paso, en vez de número de alineadores, yo voy a tener por cada número de alineador 2 alineadores. En el alineador número 1 voy a tener el 1A, que sería el blando, y el 1B, que es el rígido. Con lo cual estoy haciendo un efecto de niti y acero desde el minuto 1 en estos pacientes. Con lo cual esto me da un control del torque desde el minuto 1. Y por eso conseguimos estos resultados tan alucinantes. Fijaros cómo en 8 meses podemos tener solamente con alineadores, solamente con el uso de alineadores, este resultado tan increíble. Pero no solamente lo que os explicaba, no solamente es un movimiento dentario, sino que vamos a ver el impacto que tiene a nivel de sonrisa. Y vemos cómo hemos desarrollado esa anchura de la arcada sin hacer una anchura excesiva, porque en un paciente con una carita estrecha, un poco dolicofacial, no queremos proinclinar y ganar excesivo torque, queremos dejar un torque a cero que haga que se rellenen los corredores bucales, pero que no se vea un flaring, un abanicamiento de los sectores posteriores. Creo que se ve evidente cómo el paciente al principio le costaba sonreír y cómo poquito a poco a lo largo del tratamiento se encuentra muchísimo más a gusto y empieza a sonreír tranquilo porque él, a día de 8 años que tiene, está muy acomplejado con su boca al principio. Y vamos a ir analizando, como os explicaba en el vídeo de promoción, todos los movimientos que hemos hecho en este caso. Ya habéis visto más o menos cómo funcionaba y vamos a ir analizando los macro movimientos y los micro movimientos que hemos ido haciendo. Para entenderlo, cuando tenemos un problema transversal, tenemos que aumentar la predictibilidad de movimientos dentarios a base de varias cosas. Lo primero de todo es que hay muchas veces que el problema transversal implica una mordida cruzada. Entonces, es muy importante siempre hacer un registro de relación céntrica, porque eso nos va a dar unos datos totalmente distintos. Por otro lado,
Importante cuando hagamos una expansión, siempre trabajar con ataches grandes. Eso va a aumentar la retención del plástico con el diente y va a hacer que el movimiento sea muchísimo mejor. Siempre recomiendo sobrecorregir. Es cierto que teníamos unos baremos hasta ahora de sobrecorrección bastante importantes. A día de hoy, con este material dual del que os estoy hablando, mi sobrecorrección se ha disminuido porque me he dado cuenta de que la predictibilidad de movimiento ha aumentado mucho por esa utilización de ese material dual. Con lo cual hay que tener cuidado a día de hoy, cuando utilicemos el material dual de Angel, intentar sobrecorregir un poquito menos. Vamos a pensar bien cuál es el staging que necesitamos hacer según el caso. Vamos a ver en general qué tipo de casos podemos encontrarnos y en este caso en particular qué staging vamos a necesitar. Finalmente, vamos a hablar del anclaje, de qué tipo de anclaje vamos a utilizar y de qué importancia tiene la coordinación de las arcadas durante los movimientos. Porque hay muchas veces que analizamos una arcada por un lado y otra por otro y no nos damos cuenta de que durante el tratamiento hay colisiones que hacen que se disminuya la predictibilidad, que esos movimientos no sucedan porque están chocando diente contra diente, que obviamente en la nube, cuando estamos dentro de la plataforma, no importa porque es todo digital, pero cuando el paciente está mordiendo, ahí sí que disminuye la predictibilidad. Y lo que os decía, perdón, vamos a intentar. ¿Y cómo la usas? En Todo muchas el rato, menos ocasiones, para comer, para cenar y para desayunar. como se escucha ahí, Vale, y entonces, no se ve bien el vídeo. a nivel articular, ¿algún cambio te ha empeorado, te ha mejorado? Bueno, con respecto al tema del dolor de cabeza, ya desde ese momento ya no he vuelto a tener dolor, además no he vuelto a ningún paracetamol ni nada por el estilo por ello. Bien, lo que explica este chico en el vídeo es que en pacientes que no están en crecimiento, pero en pacientes en crecimiento también, cuando tenemos una patología articular en problemas transversales, normalmente yo intento solucionar ese problema previamente, enfrío la patología articular y luego ya hago un buen diagnóstico. Exactamente igual que puede pasar en un paciente en crecimiento como este. Si os fijáis, si yo manipulo al paciente y le puedo llevar a céntrica, en los casos que me cueste, pues puedo desprogramar con una férula, pero en los casos donde simplemente llevando suavemente al paciente a una relación céntrica adecuada, me encuentro con que hay una desviación funcional. Con lo cual, no quiero planificar mi caso en esta situación, la quiero planificar en esta otra. Fijaros aquí qué diferente es hacer una expansión asimétrica comparado con una expansión simétrica en ambos sitios. Y como os decía, no solamente voy a hacer una expansión, sino que también voy a utilizar la de rotación y pequeña distalización para solucionar algunos de otros problemas. Ahí vemos cómo hemos manejado este caso completamente distinto porque hemos hecho una expansión bilateral en vez de hacer una unilateral. Con lo cual, siempre que tengamos un problema transversal, que no tenemos en este caso con mi paciente, pero cuando haya una mordida cruzada en pacientes en crecimiento, guiar a los pacientes a relación céntrica para determinar si hay un side shift, un desvío funcional hacia un lateral. Punto número 2. Los ataches. Normalmente yo os recomiendo que los ataches convencionales se utilicen para macromovimientos y en cambio los optimizados, los que nos traen de forma de inteligencia artificial el programa, se utilicen para los micromovimientos. Pero si yo tuviera que elegir entre unos y otros, siempre me voy a ir a los convencionales. En este caso, que sepáis que Angel no tiene unos ataches optimizados que solamente tienen un punto de contacto. Realmente el punto de contacto es en general en todo el diente. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, la recopilación de datos que tienen ha sido sobre todo en Asia y los pacientes asiáticos tienen dientes más grandes y huesos un poco más blandos. Cuando hablamos de pacientes caucásicos con dientes pequeños, realmente esos ataches optimizados, desde mi punto de vista, son un poco pequeños para lo que necesitamos y por eso en esos casos los puedo cambiar a los convencionales. Lo dicho, normalmente cuando hacemos una expansión, los ataches convencionales que voy a utilizar son horizontal biselado oclusal o simplemente horizontal.
un atache que cuando yo coloque el alineador haga clac y me sujete bien el alineador en su sitio. Más superficie y no incrementa el tiempo de tratamiento. Quiere decir que no es un atache que en función de colocarlo o no se aumente el número de alineadores. En cambio, cuando hacemos el uso de ataches optimizados, vamos a tener posibilidad de hacer un atache que esté angulado como para hacer movimientos multiplano. Y ahí sí vamos a cambiar el número de alineadores en función del atache que hayamos colocado, porque hay veces que según la posición necesitan más número de alineadores para conseguir hacer dos movimientos a la vez, rotación, por ejemplo, y extrusión. Bien, aquí vemos los ataches que he colocado en este paciente. Insisto, en este caso no tenemos que hacer un salto de céntrica máxima porque estamos en la misma posición en máxima que en céntrica. Realmente lo único que vamos a hacer es una expansión simétrica. Y en este caso observamos cómo nos han propuesto colocar ataches horizontales en los molares, horizontales sin biselar para nada. Tenemos algún que otro atache optimizado más chiquitito y en algunos casos no hemos colocado atache. Yo en este caso era de mis primeros casos y opté por dejar ver cómo funcionaba el sistema sin hacer mucho cambio, sin añadir muchos alineadores, sin añadir muchos ataches o cambiar a convencionales. Si os fijáis, aquí en este molar temporal he dejado este atache optimizado, mientras que en el resto pues aparecen por lo general horizontales u horizontales biselados a oclusal. En cualquier caso, lock attachments que hacen clac para controlar ese movimiento radicular, para evitar esa proinclinación hacia los laterales de las coronas anatómicas de sectores posteriores. Bien, a día de hoy os tengo que informar que gracias a la aparición de la posibilidad de tratar con líneas de corte diferenciales, estoy empezando a reducir la cantidad de ataches que utilizo. Realmente, mi compañero Dietmar Thuran fue el primero que me estuvo enseñando casos tratados no solamente con Angel, sino con otras casas comerciales, como pueda ser Clear Correct, Invisa, perdona, Invisa no, porque no tiene la línea de corte alta, pero distintas casas comerciales que trabajan con líneas de corte que son más altas. Y realmente lo que determina es que en estos casos donde tenemos pacientes en crecimiento con coronas pequeñitas, al aumentar la línea de corte, lo que hacemos es que podemos presionar en más zonas y tenemos más agarre a todos los niveles. Incluso el movimiento dentoalveolar va a estar más controlado porque estamos mucho más cerca del centro de resistencia de los dientes, del centro de rotación, perdón. Entonces, lo que a día de hoy estoy empezando a hacer es disminuir la cantidad de ataches que colocamos en aras de colocar líneas de corte altas, ya sea en toda la arcada o en los casos donde tengo mucho apiñamiento, prefiero dejar línea scallop, o sea, festoneada en la parte anterior y alta en la parte posterior, de tal manera que tengo más elasticidad en la parte anterior para conseguir alinear y nivelar, y en cambio tengo más rigidez en la parte posterior para conseguir hacer esa anchura transversal mejor. Si os fijáis, esto es un ejemplo en el que tengo una línea festoneada en anterior, que en casos donde tenemos una encía inflamada en un paciente que se cepilla mal, también nos interesa tenerlo así, y en la parte posterior, como os fijáis, ahí tenemos esa línea de corte más alta que nos ayuda en muchas ocasiones. Pero como decíamos al principio, unas coronas clínicas pequeñas hacen que los movimientos sean menos predecibles. Entonces, muy importante este tip que os tengo que dar. En este tipo de pacientes donde tenemos un torque muy negativo, donde la erupción ha sido lenta, vemos que normalmente la encía acompaña a esa angulación de los dientes y encontramos esas coronas, sobre todo a nivel premolar, pero también a nivel molar, muy cortitas. Pero esto es simplemente la corona anatómica reducida. La corona clínica es mucho más grande y si nosotros conseguimos hacer una buena gingivectomía, esa corona clínica va a ser mucho mayor y vamos a poder hacer movimientos mucho más predecibles. Fijaros aquí la gingivectomía que hemos podido realizar simplemente sondando correctamente
Así es como queda después de la gingivectomía y en una semana ya tenemos esta situación que vamos a escanear y que nos cambia completamente el tipo de paciente porque nos permite agarrar una corona mucho más grande que la que teníamos previamente. Entonces, realmente el punto de presión no va a ser tan a nivel incisal o a nivel oclusal, sino que nos vamos a poder subir mucho más al centro de resistencia, tanto en el empuje como en el agarre. La colocación de attaches va a poder ser mucho más grandes y mucho más elevada, mucho más a la zona gingival, que si lo hiciéramos previo a la gingivectomía. Con lo cual, en pacientes donde necesitemos hacer una expansión, siempre plantear si tenemos una erupción pasiva alterada o si podemos hacer una gingivectomía por una hipertrofia gingival, que es muy típica en estos pacientes en crecimiento. En cualquier caso, hemos dicho que cuando hacemos expansiones intentamos sobrecorregir. ¿Qué es lo que sobrecorregimos? ¿La proinclinación de las coronas? No. Vamos a sobrecorregir ese control del torque, porque cuando nosotros apretamos con el alineador, lo hacemos en la zona coronal, muy bajita, sobre todo en pacientes en crecimiento. Por tanto, vamos a pedir constantemente a los CAD designers que nos añadan torque radículo vestibular para controlar ese flaring del que hablábamos todo el rato. Entonces, importante no dejar los approvers o los iOrthos o los ClinChecks ideales. Tenemos que dejarlo sobrecorregido, o sea, ClinChecks feos, resultados bonitos. Y es ideal intentar dejar el torque a cero, pero sobrecorrigiendo un poquito a nivel radicular. Entonces, tenemos que entender que no solamente vamos a plantear casos donde haya expansión, sino que también podemos estar utilizando elásticos. Como veíamos en el caso de Bea, necesitábamos, además de una expansión esqueletal, íbamos a solventar el problema dentoalveolar con elásticos de clase en Z. Y encima teníamos que solventar la clase molar y canina con elásticos de clase 2. Con lo cual, cuando hagamos una sobrecorrección, plantear qué tipo de biomecánica, qué aditamentos vamos a añadir que pueden hacer que la predictibilidad empeore o sea mayor. Entonces, vamos a plantear que si, por ejemplo, vamos a utilizar unos elásticos en Z, cruzados de lingual a vestibular, ahí tendremos que sobrecorregir mucho más el torque, porque el elástico nos va a proinclinar de forma mucho más incontrolada. Como decíamos, también vamos a entender que la predictibilidad de movimientos es distinta según el tipo de diente. Y vamos a analizarlo más adelante con un artículo en el que vamos a ver qué tipo de predictibilidad tenemos según el diente. Aquí vemos cómo en las tablas dinámicas de Angel podemos analizar tanto a nivel coronal como a nivel apical e incluso en el centro de resistencia cuáles son los movimientos que estamos haciendo. Y podemos observar cómo en este caso hemos hecho un movimiento de traslación coronal de 3,8, pero si nos fijamos en qué ha hecho el ápice, vemos que hemos hecho prácticamente el doble de movimiento. Hemos sobrecorregido el doble en este diente en concreto porque lo necesitaba. Si bien en el 64 y 65 la sobrecorrección es prácticamente nula porque no es tan necesario. Entonces, tenemos que analizar bien en estas tablas y no solamente en el inicio y en el final, sino de forma dinámica a lo largo del tratamiento qué movimientos hemos estado haciendo. Y si encima podemos observar el torque, vamos a ver que estamos haciendo un tipping de esos dientes en los que estamos dando una sobrecorrección de 12 grados a esos dientes para evitar ese flaring, esa proinclinación excesiva. Ahí vemos cómo la expansión que hemos pedido no es muy grande. Normalmente en torno a unos rangos de hasta 5 o 6 milímetros es predecible hacerlo solo con alineadores. Si necesitáramos más expansión, ya directamente nos tendríamos que pasar a una disyunción esquelética previa porque se disminuye mucho la predictibilidad. Y lo dicho, lo que os explicaba, según el tipo de diente vamos a tener una predictibilidad mayor o menor. Esto son rangos y estos son estudios un poquito más antiguos en los que veíamos que teníamos esa predictibilidad. A ver, perdón, que no sale. Vale.
en el que vemos que la predictibilidad es mayor a nivel premolar que, por supuesto, en el segundo molar. Con lo cual, a la hora de planificar, tenéis que tener en cuenta que no todos los dientes tienen que tener la misma sobrecorrección. Bien. Ahí. Perfecto. Y además tenemos que entender que esto no es solamente diferente en la arcada entre dientes, sino que también la arcada superior y la inferior es diferente. Y aquí vemos cómo nosotros hemos conseguido una sobrecorrección adecuada para conseguir un resultado adecuado. Fijaros ahí el antes y el después, cómo hemos conseguido mucha expansión, pero siempre un poquito menos de la que habíamos pedido porque hemos generado esa sobrecorrección siendo conscientes. Entonces, dependiendo de cada caso, vamos a hacer una serie de secuencias u otras. En este caso hemos visto que no tenemos que secuenciar nada porque simplemente con aumentar la longitud de arcada va a ser suficiente como para conseguir esa expansión. En casos donde tengamos una mordida cruzada puede que sea necesario apoyarnos en una serie de anclajes distintos. Como decíamos, el anclaje que hemos utilizado aquí es un anclaje diferencial, igual que nos pasa con los brackets. El hecho de que haya unos dientes que están más a vestibular o más a lingual va a cambiar, a ayudarnos a hacer que esos movimientos sean más predecibles. Aquí vemos cómo simplemente apoyándonos en los dientes más vestibularizados conseguimos que esos lingualizados entren en la línea de arcada. Lo dicho, si necesitáramos hacer un anclaje secuencial, sería porque tenemos una mordida cruzada. En este caso no va a ser necesario. Ahí lo vemos. Y en casos más complejos, igual el anclaje tiene que ser esqueletal. Incluso en niños también utilizamos anclaje esqueletal cuando no tenemos mucha posibilidad, por ejemplo, en biprotrusiones, de utilizar elásticos para hacer de anclaje. Importante también saber que podemos utilizar los molares terminales para hacer ese tipo de anclaje. En niños en crecimiento no tenemos terceros molares, pero hay veces que podemos utilizar un segundo molar que esté en crecimiento, en erupción, y que no queramos mover, lo podemos utilizar para hacer movimientos de expansión. Muy importante lo que explicaba antes. Es fundamental que tengamos una coordinación en las arcadas, porque si durante esos movimientos dentarios hay choque de dientes, es muy probable que no consigamos hacer movimientos predecibles. Por eso es muy importante, y esto me lo explicó mi compañera Bea, que siempre hay que analizar el caso desde esta visión, en esta angulación, de tal manera que veamos que no aparece ninguna imagen fantasma. Y si os fijáis, como decíamos en el texto anterior, si aparecieran, yo por si acaso, en el momento en el que aparecen esas imágenes, realmente ahí coloco unos byte turbos para hacer una disclusión en posterior y que no haya colisiones que bloqueen el movimiento transversal. De aquí a aquí. Ya para terminar, vamos a analizar rápidamente los micromovimientos. Cuando hacemos micromovimientos de expansión, tenemos que evitar colisión entre dientes, porque no vamos a conseguir mover un diente en concreto si está chocando contra otro. Con lo cual, es recomendable en muchos casos generar espacios cuando tengamos que hacer movimientos complejos. Si hay que derrotar, explicarle al CAD designer que la rotación tiene que ser creando espacios en mesial y en distal del diente como para que no haya un contacto, un frote de dientes entre sí. Siempre que hagamos expansiones grandes, yo os recomiendo que coloquéis ataches en los dientes laterales porque siempre se desinsertan más. Aquí vemos cómo efectivamente en este caso hemos generado estos espacios a la hora de hacer la expansión, tanto en los dientes que hay que derrotar como en las zonas donde va a erupcionar el canino. Y siempre, siempre, siempre en esos micromovimientos vamos a hacer especial ahínco en que los movimientos de rotación sean en eje de bisagra, no en bailarina. Vamos a ver la diferencia. Un eje de bisagra tiene un vértice sobre el cual vamos a rotar ese diente, a diferencia del de bailarina, en el que vemos que es una rotación sobre el eje central del diente. Ese no nos interesa porque es mucho menos predecible. Fijaros en mi caso, cómo hemos hecho esa rotación en eje de bisagra, generando ese espacio para permitir la rotación. Fijaros que si no hubiera generado el espacio, igual a la hora de intentar hacer ese movimiento distal out,
hubiera colisionado con el lateral y no se hubiera generado correctamente. Los movimientos de tipping que también tenemos que hacer en este paciente, siempre con ataches. Yo recomiendo ataches horizontales. A mí poner los de yin yang, los dobles, me gusta menos, prefiero horizontales, y siempre intentando acompañarlo de un movimiento sinérgico. Por ejemplo, una proinclinación ayuda mucho a la corrección del tipping. También puede ser con una intrusión, con una retrusión. Siempre que haya un movimiento acompañando el movimiento de tipping, va a hacer que sea mucho más predecible. Y normalmente os recomiendo que primero generemos rotación y luego solucionemos el tipping. Y lo dicho, durante movimientos sinérgicos, como hemos estado hablando hasta ahora. Es más fácil de rotar cuando estamos, por ejemplo, distalando. Y ya para terminar, porque me estoy pasando un poquito de tiempo, vamos a hacer un análisis final del resultado que tenemos en este caso. Fijaros lo que os hablaba de ese control que hemos tenido, ese control a todos los niveles, a macromovimientos y micromovimientos, cómo ha conseguido ese resultado tan alucinante en el que hemos desarrollado la arcada colocando los torques a cero y hemos dejado el espacio suficiente como para que el diente poquito a poco vaya presionando en el hueso esponjoso y acompañe ese movimiento dentoalveolar para terminar de aquí a aquí de forma magnífica. Fijaros que a nivel periodontal estamos consiguiendo no solamente que el incisivo lateral se coloque con un torque adecuado, sino que estamos consiguiendo un torque lingual del 41 que estaba ya en riesgo periodontal con tan poquita edad. Todo esto con un control del tipping perfecto y ayudados siempre de algo que para mí es biomecánicamente exquisito, la posibilidad de integrar unos botones que me van a ayudar a que durante todo el tiempo que yo estoy trabajando mi expansión, además puedo guiar poquito a poco a la mandíbula para que salga de esa posición retroposicionada, salte a una clase 1 correcta. ¿Y cuándo voy a utilizar los botones? Solamente cuando ya tengo el torque adecuado, he generado el resalte adecuado y he colocado esos bite turbos que con el uso de elásticos me voy a asegurar que el paciente esté chocando constantemente encima de esos bite turbos a nivel anterior. Y aquí tenemos el resultado final, solamente con alineadores, con el material dual. Fijaros cómo hemos ido poquito a poco desarrollando a nivel transversal, generando los espacios y haciendo que el dentoalveolar vaya colocándose en su sitio. Simplemente daros las gracias y deciros que me he pasado un pelín de tiempo, no sé si nos da tiempo a hacer preguntas, si no, directamente a través de redes sociales o a través de Lane podemos solucionar cualquier duda que tengáis. Gracias, María. Parabéns por la belíssima clase. Tenemos una duda en el chat. ¿Sí? Doctora Amanda pregunta sobre las sobrecorrecciones. ¿Soliciten las instrucciones especiales o usa como es el protocolo? Vale, normalmente yo antes lo escribía. A día de hoy las sobrecorrecciones las hago siempre con los controles 3D, porque creo que es mucho más sencillo hacerlo de forma personal, porque yo sé mi biomecánica, yo sé si voy a utilizar elásticos o no. Intentar explicar a un CAD designer esas sobrecorrecciones no me parece tan fácil. Y a día de hoy, con las plataformas que tenemos, los controles 3D son fantásticos. Entonces, yo personalmente a los CAD designers les pido cero sobrecorrección, ninguna. Y cuando ya me llega el tratamiento, ahí yo es donde hago personalmente con los controles 3D las sobrecorrecciones. Perfecto. Y otra pregunta. ¿En qué momento solicita los byte turbos? Sí, nunca, nunca, nunca antes de acabar de corregir el torque. Para mí, los byte turbos van en contra de la solución del torque. Primero, porque necesito que el plástico empuje por palatino. Con lo cual, si yo pongo un bite turbo, el plástico no está realmente apoyándose en el diente, con lo cual no empuja bien. Punto número 2. Si yo tengo, imaginaros una pelota de billar y empujo por lingual, la pelota va a rotar así.
Con lo cual, solamente quiero presión en esa zona cuando ya tenga un torque perfecto y la presión simplemente me intruya. Si lo hago cuando estoy todavía con el torque muy negativo, es probable que no permita solucionar el torque. Entonces, los bite turbos intento siempre colocarlos cuando tengo el torque adecuado y un overbite adequado también. Perfeito. Então, Amanda, só para esclarecer, nos casos, eu acredito que sejam os classe 2, divisão segunda, são os mais difíceis de se iniciar com bite turbos, e aí a doutora Maria primeiro corrige o torque e depois ela faz a solicitação, tá bem? Deixa eu ver se temos alguma pergunta a mais no chat. Não? Está tudo listo? Perfeito? Súper. Bárbaro, super. Gracias, Maria. Muchísimas gracias a Por todos. favor, se queda conosco um pouco mais para apresentar nosso Claro. projeto. Agora, gente, a gente está começando uma série de 3 webinários com as doutoras, tá? Com a Beatriz e com a Maria Villarraz. As duas estão aqui conosco hoje. E o que eu quero apresentar para vocês é que a gente criou um projeto aqui na Timoan para recebê-las, as duas aqui no Brasil, 3 dias em agosto, 21, 22 e 23. Nós faremos o nosso terceiro Masterclass internacional. O Masterclass vai ser o La Essência, que vai contar com toda a essência do que vocês necessitam para tratar 100% dos seus casos com alinhadores, tá? Então, esse projeto veio de uma iniciativa nossa, quando nos conhecemos aqui no Brasil. É muito bom contar com a confiança. Eu agradeço demais a oportunidade de trazer as duas aqui para o Brasil. Então, esse Masterclass, ele vai ser feito em 3 dias, aqui em São Paulo, 21 de agosto, 22 e 23. Então, a abordagem vai ser casos apenas com alinhadores. Vocês viram como elas têm conhecimento, esse detalhamento de planejamento, embasamento teórico, dicas, insights, resultados clínicos. Também vamos falar de pacientes em crescimento, discutir casos com as doutoras, com as duas experts, também ver casos complexos, tratados com cirurgias, de junções, MARPs, SARPs, tudo que elas têm de conhecimento aí para compartilhar conosco, tá? Então, essa foto que eu trago é uma lembrança. Esse é um projeto que nós criamos em 2018, que foi o primeiro Masterclass internacional. Reunimos vários doutores que, por coincidência, também era um doutor da Espanha, que veio aqui estar conosco, o doutor Ivan Malagon. E a Timoan já trabalha também nos cursos, na educação continuada há muitos anos. Essa segunda foto que vocês veem aqui embaixo, fomos nós no segundo Masterclass em Nova York, levamos ali com o professor Celestino Nóbrega, Maurício Casa, Dr. Sandaer, uma turma de colegas brasileiros lá para New York University, também foi muito legal. E aí agora eu tenho o prazer de compartilhar com vocês, então, essa oportunidade de estar com a doutora Beatriz Solano e doutora Maria Villarraz aqui no Brasil, tá? Então, é uma oportunidade incrível de a gente aprender, fazer um curso de certificação internacional, com conhecimento de doutoras internacionais, só que aqui no Brasil, sem precisar gastar com passagem, hospedagem internacional, vindo 3 dias em São Paulo, que nós pensamos que seria uma localização central para receber todos vocês, tá? Nossa localização, São Paulo e Itaim Bibi. Princípio, nós faremos aqui no nosso espaço, a gente vai transformar o nosso espaço para receber vocês, para um evento bem interessante e caprichado, com muito carinho, preparado aí do jeito que vocês merecem. O que nós temos aí são vendas em lote, né? E a gente tem a parceria da Abralo Digital para fazer a divulgação. E também da Angel Aligner em apoio ao curso. Então, após o curso, os doutores que tiverem inscritos terão descontos em casos, o que já vai ajudar muito também aí dentro dessa proposta desse investimento financeiro em educação, tá? Além disso, os alunos do nosso clube têm 8% e os alunos de clubes parceiros ou membros afiliados da Abralo Digital também contam com um voucher de desconto de 5% off. Todas essas informações já estão, na verdade, lá no nosso site da Timoan, todas as informações para que vocês possam tirar dúvidas, pensar com carinho e, quem sabe, estarem conosco aí nesses 3 dias em agosto. O que nós combinamos para esse evento, só para os doutores que estão presentes hoje, nós estamos fazendo um lançamento do nosso Masterclass com um valor especial e válido só por 48 horas, tá? Então, a gente está aplicando um desconto para todos os doutores que lerem esse QR Code
e aí poderão parcelar também esse curso no cartão de crédito em 12 vezes. Então, assim, gente, é uma oportunidade única e especial realmente para esse nosso lançamento e eu estou super feliz de ter a oportunidade de estar organizando para elas esse evento aqui no Brasil. Tá? Então fica aí um convite para todos que puderem estar conosco 21, 22 e 23 de agosto para conhecer essas duas pessoas maravilhosas, extremamente carismáticas e muito inteligentes. Então aqui vai ter simpatia, beleza, conhecimento e a gente vai ter muita diversão, porque como todos os eventos da Team One, o que nós estamos organizando é um evento muito particular, muito exclusivo, para que as pessoas realmente consigam aprender nesses 3 dias, tá? E era isso que eu queria dizer, apresentar também que nós teremos um próximo encontro para a gente conhecer um pouquinho mais do que a doutora Beatriz e a doutora Maria fazem. Dia 20 de maio, ainda vamos nos encontrar às 18h30. Então, quem gostou do webinar, e eu aposto que todos vocês gostaram, a gente já tem um próximo encontro marcado aí, tá bem? É isso, muito obrigada pela presença de todas. Muchas gracias, Bea. Muchas Muchísimas gracias, gracias, María. muy obrigadísima por parte de Bea y por mí. Y la verdad es que tenemos muchas, muchas ganas de seguir trabajando con vosotros, porque realmente el nivel que yo he podido observar en Brasil es muy alto. Creo que hablamos un idioma muy parecido y creo que vamos a disfrutar un montonazo de compartir información entre todos. Vamos a ver poquito a poco más abordajes de casos con pacientes más pequeños todavía y luego nos podemos ir a casos muy, muy complejos. Así que esperando veros en el próximo seminario para intentar sorprenderos aún un poquito más. E só um recadinho que eu esqueci de avisar vocês: nos 3 dias presenciais, a gente vai ter cabine de tradução, tá? Para os Eso. webinários, nós pensamos se fazíamos ou não. No final, eu quero depois que vocês até nos passem aí, né, uma ideia, porque a parte da Bia, sem querer, acabou ficando traduzida. Não sei se foi mais fácil para compreender. Se vocês desejarem, a gente faz a tradução também nas próximas aulas. Mas eu acredito que, pelo que o pessoal falou, foi bem fácil de entender. Mas, para ficarmos aqui 3 dias no presencial, eu acredito que é melhor a gente ter as traduções e a gente vai ter com certeza no presencial as cabines de tradução, tá bem? Gente, muito obrigada aí. Falaram que foi perfeito, o espanhol foi perfeito para compreender. Súper. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Un besito. Besos. Chao, Gracias. chao, chao. Bye bye. Tchau, Chao, gente. chao. Obrigada. Até a próxima.